Siempre es una buena experiencia y Sí. uno lo disfruta. Sí, sí. Y uno Es la chévere. disfruta. Bueno, la verdad el caso es que la gente siempre tiene preguntas interesantes. Sí, y comienzan a enviarlas ahorita al inicio del Sí, programa, sí. ¿verdad? Le comentábamos a la audiencia que de hecho ya estamos conectados a través de Facebook Live Bueno, y qué bien. ahí por ahí también pueden hacer las preguntas. Y empezaron a enviar, ya tengo 2 preguntitas, pero déjame dar los números telefónicos para que puedas hacer la pregunta claro. para el pastor Moisés Román. 939 787-993-9700. Lourdes, pero ¿qué Lo que pasó? pasa es que a mí ¿Se te siempre me olvidó? toca el WhatsApp, que es el ok. 939-210-9263. Exacto. Pero el otro es el 993-9700. Ahí está. Y Muy ahí bien. está. Vámonos con las preguntas de el WhatsApp. Mira, por aquí me hicieron una relacionado a qué es doctrina reformada. Mira, doctrina reformada, bueno, obviamente, la transformación que hubo en el pensamiento teológico en el siglo XVII es doctrina reformada. Es lo que obviamente pues llevó al pensamiento de Lutero y de otros a hacer un proceso de reforma. Hoy en día se habla de doctrina reformada de aquellas comunidades de fe de hermanos nuestros. Y yo quiero subrayar la expresión, Ajá. hermanos nuestros. Sí. Muy bien. Porque nosotros tenemos la tendencia de que el que no opina como Ay, nosotros, sí. No es mi hermano. no es mi hermano. Wow. Y yo puedo tener diferencias con mi hermano, pero sigue siendo mi hermano. Y seguimos perteneciendo a la misma familia y seguimos al amparo del mismo reino, el reino de Dios. Y cuando se habla de doctrina reformada, pues es la postura y posición que tienen hermanos nuestros en la fe, obviamente que validan y postulan una teología que está enfocada tal vez en el mayor énfasis, no tanto en Lutero, sino más bien en Calvino, Ajá. en la postura calvinista, la doctrina calvinista. Pues a eso es que se le llama postura reformada. Hay iglesias que inclusive, partiendo de la premisa del concepto de la reforma del siglo XVII, todavía al día de hoy se siguen llamando iglesias reformadas. Y lo que están diciendo es eso, o sea, es el planteamiento, el énfasis teológico en la postura calvinista. Y vuelvo y digo, son nuestros hermanos en la fe también, y no hay razón alguna para que ellos nos excluyan a nosotros o nosotros los excluyamos a ellos. Ok, bien. vamos con la próxima pregunta ya en línea telefónica. La recibimos acá. Aquí está. Adelante, hola. Hola, Dios les bendiga. Amén. Quisiera preguntarle al pastor que siempre que oigo hablando de posturas como de escuelas teológicas, que si una escuela teológica dice esto, que si Ajá. otra escuela teológica dice lo otro. Yo quisiera saber los nombres de esas escuelas teológicas y dónde uno puede buscar información y orientarse para Sí. uno aprender, porque Claro. me lo matan de así, esta escuela postula esta escuela, pero no tengo nombres que yo pueda buscar en internet Ajá. y aprender. Gracias. Ok. Bien. Bueno, hay algunas que pueden identificarse plenamente, como por ejemplo, estábamos hablando ahora mismo de una escuela reformada que postula y promueve sobre todo las doctrinas y las interpretaciones de Juan Calvino. Hay otras escuelas, como por ejemplo la escuela arminiana, que promueve y promulga las doctrinas con respecto al elemento soteriológico, que no es otra cosa que salvación, desde la perspectiva de Arminio. Pero lo que pasa es, para por lo menos decirle algo a este querido hermano que nos ha llamado, la teología es reflexión. O sea, cuando uno va a hacer teología, uno hace reflexión y uno va a mirar la interpretación del texto en ocasiones de perspectivas distintas, de posturas distintas. Y eso produce entonces una reflexión diferente y distinta, tal vez al que mira el texto desde otra óptica, desde otra perspectiva. Entonces, la interpretación que se da de eso, pues es lo que se le llama escuela. No necesariamente tiene que haber, cuando se habla de escuela, no tiene necesariamente que haber una entidad que represente esa interpretación. Lo que se utiliza como escuela es los planteamientos, las posturas, las posiciones, las interpretaciones que distintos teólogos o biblistas
pueden tener con respecto a un tema, como por ejemplo el tema de la escatología. Pues el tema de la escatología, que tiene que ver con todo el aparato apocalíptico, el libro de Daniel, partes del libro de Ezequiel, etcétera. Pues esa escuela apocalíptica tiene distintas interpretaciones. No necesariamente quien interpreta representa una institución, simplemente interpreta. Y entonces a ese intérprete se le llama escuela o se le identifica como una escuela de interpretación. Pero no necesariamente, como estoy diciendo, tiene que ser una institución. Es un biblista, es un intérprete que dice, mira, este lo ve azul, yo lo veo color marrón. Pues se le dice que al que lo ve azul es una escuela que lo ve azul, y el que lo ve marrón, pues una escuela que lo ve marrón. A veces se está haciendo referencia solamente a uno o a varios biblistas, pero no a una institución. Pero este término como de escuela, pues quizás tú estarías pensando en eso mismo, pues tú debes ser una institución allá que enseñan tal y tal cosa, y no necesariamente. No necesariamente, aunque sí hay escuelas que son instituciones, eso sí, que establecen una doctrina y siguen esa doctrina. Bueno, aclaramos ahí el concepto. Tenemos otra llamadita. Adelante con tu pregunta. Ay, se nos cayó. Adelante. ¿No? ¿Está ahí? Sí, adelante, amiga. Sí, mi pregunta es que tengo unas dudas sobre el referente de que cuando uno muere lo incineren. A la incineración. Sí, es pecado. Sí, porque yo estoy pagando un gasto de eso y comenté con una otra cristiana sobre eso y me dijo que cómo era posible que yo estuviera en la iglesia. Quisiera saber y me creó duda si los cristianos podemos usar la cremación. No sea que suene la trompeta y no haya que levantar nada, ¿verdad? Gracias por estar en sintonía. Adelante, pastor. Ojalá y fuera así. Bueno, pero mire, cuando se establece este concepto en América Latina sobre la cremación, pues muchas organizaciones eclesiásticas discutieron el tema, y cada una de las organizaciones eclesiásticas emitió una opinión a la luz de las Sagradas Escrituras. Y lo que es interesante es que prácticamente no hubo una organización eclesiástica que objetara, que dijera que no a la cremación. Lo que quiere decir es que no encontraron base teológica para decirle que no a la cremación. Claro, los que están en contra de la cremación, como la hermana que le abordó a usted, que está en contra de la cremación, utilizan un texto bíblico que no tiene que ver absolutamente nada con la cremación. Y es un texto bíblico donde se condena a unas personas por haber sacado el cuerpo de un rey que había fallecido de la tumba. Pero eso, y le pegaron fuego al cuerpo. Pero eso no es cremación, eso es profanación de cadáver. ¿Ves? Entonces, en la confusión de lo que esta gente hizo, que fue profanar el cadáver, cuando le pegaron fuego después de haberlo enterrado, pues piensan que es cremación, pero eso no es cremación. La cremación no es profanación de cadáver. La cremación es un proceso que tiene que cumplir rigurosamente con todas las reglas y leyes que establece un Estado, que establece un país, para dar entonces sepultura a un ser humano. ¿Y el cadáver no tiene nada que ver con el proceso de salvación o de? No, en lo absoluto. No tiene nada que ver, o sea, no. La persona murió y ese cuerpo se desintegra y ya. No, y en la experiencia de la vida cristiana nos sostiene algo maravilloso, y es que aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales. ¿Por qué razón? Bueno, tal vez esta querida hermana pues está pagando un programita de cremación para cuando llegue su momento de partida del peregrinar de la tierra. Pero ¿y qué decimos de los cientos y miles de cristianos que fueron quemados vivos en hogueras y que fueron encendidos vivos en Roma? Pues hay promesa de resurrección para ellos, aun cuando sus cuerpos fueron quemados, aun cuando fueron echados en hogueras. Es más, aun cuando animales se los comieron. Así mismo es. Y la promesa bíblica es que el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos también vivificará esos cuerpos mortales. Amén. Muchas preguntas hoy. Tengo demasiadas preguntas a través de WhatsApp, así que sean pacientes los de la línea telefónica. Esta dice, voy a resumir, dice, si para nosotros evidentemente tenemos fundamentos históricos reales para creer que el Señor resucitó, ¿por qué el judío no toma esos mismos hechos
para creer que Jesús resucitó. O sea, si para nosotros es evidente, ¿por qué para ellos no? Los musulmanes que creen que fue a India, o los musulmanes creen que fue a India. Estoy parafraseando la... Sí. Bueno, nosotros sostenemos la resurrección de Jesucristo a base del testimonio de los apóstoles y a base del testimonio de más de 500 personas en Jerusalén que formaban parte de la comunidad de fe del primer siglo, donde ellos atestiguan que Él resucitó, que Jesucristo resucitó. Obviamente, la mejor evidencia de la resurrección de Jesucristo es que esa gente no estaba dispuesta a cambiar su versión, ni siquiera bajo la amenaza de cárcel, ni siquiera por la amenaza de persecución, ni siquiera por la amenaza de muerte. O sea, muchos de esos creyentes fueron asesinados y se les podía condonar su deuda, su muerte, si negaban la resurrección de Jesucristo, pero a ellos se les hacía imposible negar lo que para ellos era una realidad. Por lo tanto, desde la perspectiva cristiana, el testimonio de la resurrección de Jesucristo es un testimonio que sobrepasa el testimonio, porque hay más de 500 hermanos en la historia bíblica que pueden dar fe de la resurrección. Claro, los musulmanes no son cristianos. El judaísmo no es cristiano. El mundo secular no es cristiano. Por lo tanto, ellos pueden utilizar una serie de argumentos para negar la experiencia de la resurrección. Pues no son cristianos, porque para ser cristiano hay que creer en la resurrección. Claro. De hecho, nadie puede ser cristiano si no cree en la resurrección. Por lo tanto, la experiencia de la resurrección, además de ser un testimonio evidente en las Escrituras por más de 500 hermanos, es una experiencia confesional de fe. Pero hay algo en ellos que puedan validar el que no resucitó. Es que hay algo, o sea, una historia, algo que ellos te sostengan. No, ¿tú crees en la resurrección? Yo no, porque y te digan. El argumento que ellos pueden utilizar son las citas que aparecen de documentos antiguos, donde por ejemplo se decía, hay una gente que anda hablando de un tal Cristo que ellos alegan que resucitó. Claro, pero el que da el testimonio, el que da esa información, no es testigo de la resurrección. Claro. Por lo tanto, si no es testigo de la resurrección, no puede dar fe de la resurrección de Jesús, porque él no es testigo. Él simplemente está informando lo que otros están diciendo o dijeron. Ahora, pero fíjate qué interesante, dentro de la historia encontramos a un enemigo de la fe cristiana del siglo I, a un perseguidor de la iglesia de la fe cristiana del siglo I, que dice, a mí se me apareció el resucitado. Se llama Saulo de Tarso, el apóstol San Pablo. Por lo tanto, es interesante que la contundencia del testimonio de la resurrección de Jesucristo está validada no solamente por el testimonio de los creyentes, sino de los que no estaba validada por aquellos que inclusive eran perseguidores de los creyentes, que dicen, como un abortivo, se me apareció a mí. Sí. Tremendo. Tenemos el cuadro en la línea. Hola, buenas tardes, amiga de San Juan. Buenas tardes. Adelante, amiga, con tu pregunta. Sí, buenas tardes. Saludos a todos. Mi nombre es Salvadora de la área de San Juan. Dios les bendiga a todos, primero que nada. Amén, saludos. La siguiente pregunta mía, no sé si tiene que ver mucho con el tema de ustedes, pero se me vino a la mente y no puedo llamarles para hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo yo puedo hacer entender a una persona que uno ama mucho que gritarle a una persona causa daño emocional? No entendí. Yo no escuché la última parte. ¿Cómo le puedo hacer entender a una persona que uno ama mucho? ¿Y lo otro? Sí. ¿Cómo uno puede hacer entender a una persona que uno ama mucho que gritarle a una persona causa daño emocional? Ok. Gracias. Bueno. Sí. Ok, pues, mire, gracias. Yo creo que en ocasiones el solo informárselo no es suficiente. Pero hay muy buen material que puede conseguirlo inclusive a través de la internet, de psicólogos, de psiquiatras, de especialistas de la conducta humana, que evidencian no solamente el que hace daño, sino que evidencian el tipo de daño emocional que puede provocar la violencia de una persona que uno ama a través del grito, a través del insulto. Por lo tanto, mi consejo sería, en este caso, que usted busque a través de la internet
algunos artículos que tengan que ver con este tema y no se lo diga, simplemente dígale, me gustaría que tú leas esto y que tú veas esta información que no proviene de mí, sino que viene de especialistas de la conducta humana que demuestran el daño doloroso, angustioso, a veces hasta irreparable que puede producir cuando se le trata mal, con palabras soeces, con expresiones hirientes a un ser humano. Y tiene que tener precaución porque puede ser, de hecho, abuso, ¿no? Sí. Puede ser un abuso. No, y no debe ser permitido. Es deshumanizante. De alguna forma, claro. Es deshumanizante. Sí, seguro. Bueno, la última preguntita, ¿verdad, Fernando? Porque hoy creo que ya no tenemos para más tiempo, pero esta también la voy a parafrasear. Dice Pastor Moisés, ¿por qué Satanás tiene tanto privilegio? Y dice, me explico. Primero engaña al hombre en el huerto del Edén. Independientemente del libre albedrío, es príncipe de este mundo. Después del rapto de la iglesia, la Biblia dice que va a ser atado por 1000 años y después será libre por un espacio de tiempo para engañar a los humanos. ¿Por qué tanto privilegio de dejarlo engañar y hacer el mal con tanta gente? Está molesto con Satanás. Sí. Vamos a ver cómo yo puedo responder. Siguen llegando las preguntas. Déjame hacer un alto antes de que Pastor conteste. Las vamos a dejar aquí, pero es una manera muy fácil. Usted envíalas desde ya para nosotros tenerlas y ir dándoselas previamente al pastor. Mucho gusto. Mira, Satanás está presentado dentro del marco de la Sagrada Escritura como el representante del mal. Hemos dicho en otras ocasiones que la función y la tarea de Satanás está claramente definida por Jesús. Él vino a matar, él vino a robar, él vino a destruir. El autor del libro de Génesis plantea con perfecta claridad esa evidencia. Fue engañado el ser humano en el huerto del Edén como resultado de la astucia de Satanás, que está representado en este caso por una serpiente. En el libro de Apocalipsis se plantea que va a estar por un periodo de tiempo más. Lo que es interesante es que cada una de las perspectivas, tal vez la que más le choca a esta querida o querido televidente, hermano que nos llama y nos escribe, es el hecho de que aparezca nuevamente después por 1000 años. Fíjate que esto no es un privilegio para Satanás. Los que creen en esa postura teológica no dicen que es un privilegio para Satanás, es todo lo contrario, es un privilegio para la raza humana, para que puedan entender y comprender con perfecta claridad el nivel de gracia, de amor, de tolerancia, de misericordia de parte de Dios, que aún así, después de haber atado a Satanás por 1000 años, tiempo suficiente para que el ser humano diga, con este tipo no vuelvo yo a tener relación. Todavía cuando vuelve de nuevo a ser suelto, él vuelve de nuevo a engañar, porque él vino a eso, vino a matar, a robar y a destruir. Desde luego, lo que es interesante dentro del libro apocalíptico y dentro de esa escuela que lo interpreta, es que entonces vendrá la destrucción final y definitiva del mal, llámese diablo. Por lo tanto, no hay que mirarlo como un privilegio. Satanás no es un privilegiado, Satanás es un enemigo derrotado por Jesucristo. Excelente, como siempre, nuestro amigo Pastor Moisés Román. Hay chorrocientas preguntas más, pero para la semana que viene, con mucho gusto las vamos contestando. De todas las clases, así que las voy a ir guardando por aquí. Usted manténgase en sintonía para que este segmento sea uno edificante como lo está haciendo hasta ahora. Y gracias a toda la audiencia. Pero ¿dónde la gente conecta más con usted? ¿Conoce de su ministerio en la iglesia? Mira, hay 2 cosas que la gente puede hacer. Una de ellas es conectarse con nosotros los lunes a las 9 de la noche a través del programa Respuesta por la cadena de la pastora Wanda Rolón. Es una manera de hacerlo, y otra manera de hacerlo es llamándonos al 793-1777. Con mucho gusto. Excelente, gracias Pastor Moisés. Y es Nueva Vida 97.7, cerrando el día. Buenas tardes.